2 Reyes 17, la caída de Israel. A. La caída de Samaria. 1:1-2, el perverso reinado de Oseas. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. A. Oseas, hijo de Ela. Vimos por última vez a Oseas en 2 de Reyes 15:30, como el hombre que dirigió una conspiración contra Peca, el rey de Israel. Después del exitoso asesinato, Oseas tomó el trono y empezó su breve dinastía. B. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Oseas era un hombre malo, pero de ninguna manera el peor de los reyes de Israel. Tristemente, su sangriento derrocamiento del rey anterior y su violento ascenso al poder no lo hicieron inusualmente malo entre los reyes de Israel. Y él parece no haber inaugurado o continuado con las prácticas anti-Yahvé por las cuales el mismo Israel es condenado. Wiseman. 2. Esto nos recuerda que el juicio puede no estar a la altura del pecado. Cuando Dios juzga a una nación o a una cultura, Él tiene el panorama general en mente. Por esa razón, los verdaderos eventos del juicio pueden llegar cuando las cosas, aparentemente, no estén tan mal. 3. No es el último grano de arena que agotó al reloj de arena, ni el último golpe del hacha que cayó sobre el árbol. 2. 3-4. La fútil resistencia de Oseas contra el rey de Asiria. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo, y le aprisionó en la casa de la cárcel. A. Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo, siguiendo el patrón de Manahem, 2 de Reyes 15, 17-22, Oseas aceptó la condición de vasallo del rey de Asiria. Si él pagaba su dinero y hacía como el rey de Asiria quería, se le permitiría continuar en el trono de Israel. Y Oseas pensó que tenía una oportunidad estratégica cuando un nuevo rey llegó al trono asirio, pero estaba equivocado. Cuando Tiglat-Pileser III murió en el 727 a.C. y fue sucedido por su hijo, Salmanasar V, 727-722, el tiempo parecía propicio para que ciertos estados occidentales renunciaran a su condición de vasallos. Además, un aparentemente importante aliado yacía hacia el sur en el delta de Egipto. Patterson y Austell. B. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba. El rey Oseas esperaba hallar ayuda entre los egipcios, que se encontraban en una constante lucha por el poder con el imperio asirio. Debido a la conspiración, y su fallo al pagar el dinero del tributo anual, Oseas fue hecho prisionero por el rey de Asiria. Y, como podríamos esperar de los reyes de Israel, Oseas no buscó a Jehová por ayuda, sino que buscó a Egipto. Por lo tanto, Oseas dijo: de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Oseas 10:7. 2. La referencia a So, rey de Egipto, es probablemente mejor entendida como referencia a un lugar, Sais, el cual era en ese tiempo la capital de Egipto. Así entendido, el verso 4 se leería: él había enviado embajadores a Sais, incluso hasta el rey de Egipto. Patterson y Austell. 3. 5-6, el reino de Israel es finalmente conquistado por los asirios. Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jale, en Jabe junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. Esta fue una larga campaña dedicada a aplastar finalmente al rebelde reino de Israel, quien había desafiado el poder del imperio asirio. Aunque requirió un sitio de 3 años, valió la pena para los asirios. Y 3 años,
El hecho de que le haya tomado tanto tiempo a Asiria el romper la resistencia de Samaria es un testimonio del buen muro que Amri y Acab habían construido alrededor de la ciudad capital. Dilda. 2. Esto nos muestra que cuando Dios trae su juicio, puede usar instrumentos humanos para llevarlo a cabo. B. El rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Cuando Samaria finalmente cayó y el reino del norte fue conquistado, los asirios implementaron su política hacia las naciones conquistadas. Deportaron a todos, menos a las clases más bajas, hacia las ciudades de su imperio, ya fuera para entrenar y utilizar a los talentosos o para esclavizar a los hábiles. Y 200 años y 19 reyes después del tiempo de Salomón, el último rey de un Israel unido, cayó el reino del norte. No fue porque el Dios de Israel era incapaz de ayudarlos, sino porque habían abandonado de tal forma a ese Dios e ignorado su guía y corrección que él finalmente paró activamente de protegerlos y los dejó podrirse y degradarse según sus deseos. 2. Asiria se llevó a Israel cautivo a Asiria, siguieron su costumbre habitual. Cuando los asirios despoblaban y exiliaban a una comunidad conquistada, llevaban a los cautivos lejos en viajes de cientos de millas, desnudos y atados juntos con un sistema de cuerdas y anzuelos con los que les perforaban su labio inferior. Dios se aseguraría de que fueran guiados de esta humillante manera a través de los muros destruidos de sus ciudades conquistadas. Amós 4, 2-3. 3. Esto muestra otro principio del juicio de Dios. Cuando llega, a menudo es humillante y degradante. 4. Parece que Sargón II, el hermano y sucesor de Salmanasar, terminó este sitio o al menos tomó crédito por él. Los hombres de Samaria con su rey fueron hostiles hacia mí y se juntaron para no continuar con sus obligaciones de vasallos y traerme tributo, por lo que pelearon contra mí. Tuve un enfrentamiento con ellos y tomé como despojo a 27,280 personas con sus carros y los dioses en quienes confiaban. Incorporé 200 carros a mi ejército. Al resto del pueblo los hice morar en Asiria. Yo restauré la ciudad de Samaria y la hice más grande que antes. Prismas inscritos de Sargón II de Nimrud, citado por Wiseman. D. Las razones de la caída del reino de Israel. El resto de este capítulo se dedica a vindicar la justicia y la providencia divina, mostrando la razón por la que Dios permitió que semejante desolación cayera sobre un pueblo que durante mucho tiempo había sido su hijo. Clarke. 1:7. Ignoraron al Dios de su redención. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. En los siguientes versículos, el historiador divino explica las razones fundamentales de la conquista y cautividad del reino del norte. En su raíz, era un problema con el pecado. No fueron cambios geopolíticos ni causas sociales, fue el pecado. B. Temieron a dioses ajenos. En el acto principal de redención en la historia del Antiguo Testamento, Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto. El recuerdo de este acto por sí mismo debió provocar en Israel un compromiso total con Jehová. Sin embargo, ellos no recordaron esto y en vez de eso temieron a dioses ajenos, rompiendo el pacto que Dios hizo con su pueblo. Y el reino de Israel había temido a dioses ajenos desde su fundación 200 años antes de esto. Esto nos muestra otro principio del juicio de Dios. A menudo tarda mucho tiempo en llegar, porque Dios retiene su juicio todo lo posible. 2:8. Se volvieron como las naciones impías que los rodeaban. Anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel. Antes de que Israel ocupara Canaán en los días de Josué, la tierra prometida estaba poblada por pueblos paganos y degenerados que practicaban los peores tipos de idolatría y sacrificios humanos. Uno de los pecados principales de Israel fue que anduvieron en estos estatutos cananeos. Y que Jehová había lanzado, Dios sacó a las naciones cananíes en los días de Josué debido a estos pecados. Ahora había sacado al reino de Israel del norte por los mismos pecados.
El juicio de Dios contra los antiguos cananeos no fue debido a su raza u origen étnico, fue debido a su conducta. Como Israel compartió la misma conducta, compartiría el mismo juicio. D. ¿Qué hicieron? Es un poco difícil decir si lo que hicieron se refiere a los otros dioses mencionados en los versículos anteriores o a los estatutos mencionados en este versículo. Cualquiera de las dos interpretaciones es válida o verdadera. Los hombres hacen tanto sus leyes como sus ídolos según su propia ingenuidad y deseos. 3. 9 a 12. Practicaron idolatría tanto abierta como secretamente. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. La rebelión y el pecado nublan el juicio del hombre, y claramente el juicio de Israel había sido afectado. Su juicio estaba lo suficientemente dañado como para pensar que podían pecar secretamente contra el Dios que lo ve todo. D. Edificándose lugares altos en todas sus ciudades. Estos eran lugares de sacrificios idólatras y no autorizados, como lo eran las estatuas e imágenes de acera. C. A la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, la historia divina repite este tema. Los mismos pecados que trajeron juicio sobre los cananeos también trajeron juicio sobre el reino de Israel del norte. 4. 13 a 15. Ellos rechazaron las repetidas advertencias de Dios. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Por amor, Dios envió profetas a los reinos del norte y del sur. Su mensaje fue una advertencia contra los pecados que corrompían al pueblo y lo separaban de su Dios. Ellos exhortaron al pueblo de Dios con el tema, volveos de vuestros malos caminos. B. Mas ellos no obedecieron. Dios envió a estos mensajeros para ayudar a Israel y para librarlos del juicio que vendría si no se volvían de sus malos caminos. Sin embargo, el pueblo de Dios se volvió más necio cuando Dios trajo este llamado al arrepentimiento, y se hundieron más profundamente en el pecado. Y, cuando Dios trae juicio, primero trae advertencias, y a menudo muchas advertencias durante un periodo largo. Es solo después de que estas advertencias son rechazadas que llega el juicio. 2. Su pecado fue primero contra la ley, pero finalmente fue contra el amor paciente. Morgan. 3. Antes endurecieron su cerviz, se negaron a someter su cerviz al yugo de los preceptos de Dios. Una metáfora de bueyes necios, que endurecen su cerviz y no se inclinan ante el yugo. Paul. Se siguieron la vanidad, y se hicieron vanos. La nueva versión internacional, NVI, hace la siguiente traducción, se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y el original es más preciso en este punto, adoraron la frivolidad y se volvieron frívolos. La palabra aquí es hebel, que significa aire, delirio o vanidad. La idea es que ellos se volvieron como los dioses a los que adoraban. Se inclinaron ante la nada y se volvieron nada. Dilda. 5, 16 a 23, se olvidaron de Dios y se volvieron a los ídolos, hasta que el juicio finalmente llegó. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera,
y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy. Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Esto se refiere al infame pecado de Jeroboam, 1 de Reyes 12, 26-29. Esta idolatría patrocinada por el Estado no arruinó el reino inmediatamente. El reino de Israel duró como una nación independiente por otros 200 años después del tiempo de Jeroboam. Sin embargo, ciertamente, fue el principio del final. B. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Esto se refiere a la abominable adoración del ídolo Moloc, a quienes le eran quemados los niños en sacrificio. C. Y se dieron a adivinaciones y agüeros. Las tribus del norte adoptaron las mismas prácticas ocultistas que tenían las tribus cananíes antes que ellas. Colectivamente, estos grandes pecados de idolatría provocaron a Dios a ira. De Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Este fue el final de las 10 tribus del norte como un reino independiente. Cuando fueron dispersados por los asirios, algunos asimilaron otras culturas, pero otros conservaron su identidad judía como exiliados en otras tierras. Y, sin embargo, es un error pensar en estas tribus del norte como perdidas. Tiempo atrás, en los días de Jeroboam y su ruptura inicial con el reino del sur, los sacerdotes legítimos y levitas que vivían en las 10 tribus del norte no se agradaron de la idolatría de Jeroboam. Ellos, junto con otros que habían propuesto en sus corazones buscar a Jehová Dios de Israel, se mudaron del reino del norte al reino del sur. 2 de Crónicas 11, 13-16. Así que, el reino de Judá contenía israelitas de las 10 tribus. 2. Considerando esto, podemos decir que las 10 tribus del norte no se perdieron, y ciertamente no migraron a Gran Bretaña según algunas teorías israelitas británicas. Algunos, en particular, los consagrados de aquella época, migraron al reino de Judá en los días de Jeroboam. Algunos se incorporaron a otras culturas. Algunos conservaron su cultura judía e identidad en las tierras de su exilio. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel. Espiritualmente hablando, Judá fue más fiel a Dios que el reino de Israel. Sin embargo, también comenzaron a imitar a sus pecadores vecinos del norte. Y Judá tuvo la lección justo frente a ellos. La nación conquistada de Israel era evidencia de lo que pasaba cuando los corazones se alejaban de Dios. No obstante, ignoraron estas sencillas y claras lecciones e imitaron los pecados de Israel. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. El resumen del pecado de Israel es, simplemente, que se entregaron a la idolatría. Adoraron al Dios verdadero de una manera falsa y luego comenzaron a adorar a dioses falsos. C. El reasentamiento de Samaria. 1, 24-26. Dios envía una advertencia a los extranjeros que se reasentaron en Samaria. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí,
que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron, pues, al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y trajo el rey de Asiria gente. La política del imperio asirio era remover a los pueblos rebeldes y que se resistían, y repoblar sus antiguas tierras con personas de otras partes del imperio. Y los monarcas asirios no solo esperaban que los distritos repoblados y reconstituidos fueran más manejables, sino que también esperaban entrenar y alentar la ciudadanía al pasar su lealtad al imperio asirio. Patterson y Austell. B. No temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Esto muestra que no solo había algo especial acerca del reino de Israel, sino que también había algo especial acerca de la tierra de Israel. Dios demandaba ser temido entre las personas de la tierra, incluso si venían de otras naciones. Y, tal vez, debido a que aún permanecían muchos cuerpos sin enterrar después de la sangrienta guerra y debido al despoblamiento de la tierra, leones voraces comenzaron a deambular libremente por el área. Patterson y Austell. 2. Zacarías 2:12 nos dice que la tierra de Israel es la tierra santa. Dios la considera como algo especial, y considerará responsable a quien quiera que viva ahí y no le tema. 3. De esta manera, Dios afirmó su propio derecho y soberanía sobre la tierra, y los hizo entender que ni los israelitas fueron expulsados ni llegaron a esta tierra debido a su valor y fuerza, sino por la providencia de Dios. Paul. C. No conocen la ley del Dios de la tierra. Estos oficiales asirios parecían saber lo que el recién conquistado reino de Israel no sabía, que tenían que honrar al Dios de Israel. Sin embargo, cualquier fe en Dios entre estos pueblos reasentados estaba fundada simplemente en el miedo a los leones, lo que los guiaba a una relación inadecuada con Dios. Y él envió leones entre ellos, y fueron estos leones quienes los convirtieron. Sus dientes, colmillos, intensos ojos y los truenos de sus rugidos los convirtieron. Ellos debían tener un Dios que los liberara. No podían soportar a los leones, por lo tanto, debían temer al Señor que podía enviar a los leones, y tal vez dejaría de enviarlos. Ahora, queridos amigos, siempre desconfíen de su propia conversión si pueden atribuirla única y exclusivamente a motivos de terror. Spurgeon. 2. 27-33, se establece una religión para Samaria. Y el rey de Asiria mandó, diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Esima. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Les enseñó cómo habían de temer a Jehová. El sacerdocio de Israel era corrupto, pero el rey de Asiria no sabía y no estaba interesado en la religión pura de Israel. Por lo tanto, este desconocido y corrupto sacerdote les enseñó a los nuevos habitantes de la ciudad una religión corrupta. Y, ciertamente, esta tenía elementos de la verdadera fe, pero, al mismo tiempo, estaba corrompida por los siglos de idolatría que habían reinado en Israel. B. Pero cada nación se hizo sus dioses. El sacerdote a sueldo traído por los asirios no les dijo a los nuevos habitantes que debían adorar solo a Jehová, Dios de Israel. Él no les enseñó esto porque, viniendo de Israel, no lo creía. Se temían a Jehová y honraban a sus dioses. Esto describía a los pueblos paganos que los asirios habían traído para repoblar el área del reino de Israel. Ellos le dieron una medida de respeto al Dios de Israel. Después de todo, no querían ser comidos por los leones.
Sin embargo, también sirvieron a sus propios dioses y tomaban y elegían lo que querían de sus creencias religiosas y espirituales como les placiera. Esto describe con exactitud a los pueblos paganos que repoblaron Israel. Esto describe al reino de Israel antes de que fuera conquistado y exiliado. Esto describe con exactitud la creencia religiosa común en el mundo moderno religioso. ¿Y está seguro de que esta no es una descripción verdadera de su propia posición? Usted entrega una deferencia externa a Dios al asistir a su casa y reconocer su día, mientras que en realidad se está prostrando ante otros santuarios. Meyer. 2. ¿Acaso no es la piedad mundana, o la mundanalidad piadosa, la religión actual de Inglaterra? Viven entre los temerosos de Dios, y Dios los disciplina y, por lo tanto, le temen, pero no lo suficiente como para entregar sus corazones. Buscan a un profesor de adorno que no es muy preciso ni franco, y se establecen cómodamente en una fe mestiza, mitad verdad, mitad falsa, y en una adoración mestiza, mitad muerta y mitad ortodoxa. Spurgeon. 3. Déjenme estar bien, y que no haya error al respecto, pero no me dejen tratar de estar bien y mal al mismo tiempo, limpio y sucio, blanco y negro, un hijo de Dios y un hijo de Satanás. Spurgeon. 3. 34-41, la continuación de esta falsa religión. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Hasta hoy hacen como antes. El área del reino de Israel no fue reocupada por Judá antes de su propia subyugación y conquista por parte del Imperio Babilónico. Esta religión mixta promovida primero por los asirios continuó por muchos siglos en Samaria, y existió incluso en los tiempos del Nuevo Testamento. Y pareciera que Dios era más indulgente con estos samaritanos de fe corrupta que con el desobediente Israel. Esto nos enseña que los que tienen más revelación de Dios tienen más responsabilidad delante de Dios. 2. Sin embargo, 2 de Crónicas 30. 10-19 nos muestra que en los días del rey Ezequías de Judá, había unos pocos seguidores del Dios verdadero en el área que antes fue el reino de Israel o reino del norte. Algunos respondieron a su invitación para celebrar la Pascua en Jerusalén. B. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. El escrito afirma esto para recordarnos que si Israel hubiera sido fiel, incluso moderadamente fiel, a su pacto con Dios, aún permanecería. Dios los hubiera librado de todos sus enemigos. En vez de eso, fueron conquistados por el imperio asirio después de su propia autodestrucción en pecado y rebelión. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.